Primer punto. La famosa formulación de Young, que ha sido seguida más o menos de cerca por muchos de los académicos en esta materia, en esa formulación mérito se iguala a una combinación de talento más esfuerzo. Me detengo acá muy brevemente entonces para intentar aportar algunos elementos de discusión sobre cómo aterrizar esta formulación al estudio empírico del mérito y sus dificultades asociadas, que no son pocas. Primero, partamos por admitir lo obvio. En contextos de economías de mercado, la medición o evaluación del mérito se realiza eminentemente en el mercado laboral y se expresa sobre todo en la forma de salarios. El mercado, sin embargo, es parcialmente ciego al talento y al esfuerzo. El talento no se observa directamente y monitorear el esfuerzo es muy costoso. Por tanto, el mercado solo puede en la práctica, y en el mejor de los casos en que no haya discriminaciones arbitrarias o exclusiones sistemáticas, seleccionar a los más aptos a partir de señales imperfectas del talento, por ejemplo, credenciales educativas o pruebas estandarizadas de capacidades cognitivas. Y solo puede recompensarlo a partir de los resultados que producen, es decir, de su productividad observada. Estos resultados observados probablemente correlacionan con el esfuerzo efectivo y con el talento, pero están sujetos a otros factores que nada tienen que ver con el mérito. Por ejemplo, la suerte. Hay un libro de Robert Frank sobre mérito y suerte que salió este año que es bien interesante. O el entorno institucional. Por ejemplo, dos trabajadores igualmente esforzados, igualmente talentosos. Uno trabaja en una empresa de alta productividad y muy efectiva y el otro en una menos efectiva y menos productiva, producirán resultados distintos. Entonces tenemos una primera dificultad que es cómo el mercado premia el mérito, cómo lo percibe y cómo lo premia. Si esto es así, entonces parece razonable apuntar que la medición del mérito debiese incluir cualquier factor, todos los factores idealmente, que influyan sobre la productividad, ¿sí? Educación y esfuerzo, sin duda, pero también otras componentes del talento que correlacionen con productividad. Algunos candidatos son, por ejemplo, actitudes y rasgos de personalidad que resultan útiles o productivos en el mundo del trabajo. Proactividad, capacidad de concentración, habilidad para retrasar recompensas, afabilidad en el trato, capacidad de liderar grupos, perseverancia, entre otros, son buenos candidatos. Nuestra idea de talento debiese ser, entonces, al menos en principio, amplia. Dos temas a tener en cuenta acá. Primero, la dificultad de medir estas capacidades más allá del logro escolar, o al menos de determinar cuál es su peso relativo en la fórmula de mérito una vez que se controla por educación. ¿Sí? Segundo, el hecho de que nada garantiza que estos rasgos y actitudes no tengan una fuerte componente hereditaria, lo que complica su evaluación en tanto criterios de justicia. Por otro lado, y si bien no es parte de la ecuación de Young, de mérito igual esfuerzo más talento, la sujeción a las normas sociales dominantes es a menudo una componente implícita del mérito. El ladrón que ejecuta un robo perfecto a un gran banco puede ser muy talentoso y ejercer un gran esfuerzo de planificación y ejecución. Podemos incluso admirarlo por ello y hacer películas sobre su trabajo, pero la sociedad muy probablemente no asignará las mismas recompensas a su actuar que al de alguien que ejerza similar esfuerzo y despliegue similares talentos en tareas entendidas como socialmente más virtuosas. También implícito en la ecuación está el requisito de que talento y esfuerzo se desplieguen en condiciones de igualdad de oportunidades. Este requisito, probablemente el más oneroso de todos, hace la medición del mérito una tarea particularmente compleja. Así que, suerte. ¿Cómo dar cuenta, por ejemplo, de las diferencias de calidad de educación entre estudiantes con las mismas credenciales? ¿Cómo evaluar el criterio de igualdad de oportunidades en niños que, pasando por el mismo track escolar, si es que este existiera, vienen de familias que les entregan dotes genéticas y ambientes de crianza distintos? ¿Y cómo dar cuenta, incluso si esas dotes son iguales, de las diferencias en recursos que las familias de origen pueden destinar a su crianza? Acá hay mucha tinta vertida en discusiones normativas y de filosofía política sobre qué diferencias es necesario y pertinente corregir, pero la discusión está lejos de estar zanjada y es pertinente a la hora de pensar cómo medir el mérito. Como bien nota Paul Kingston, que tiene un paper, y el mismo Young, la igualdad de oportunidades no garantiza, de hecho, que una meritocracia no sea un sistema de alta reproducción intergeneracional de posiciones, un sistema hereditario. Padres talentosos crían estadísticamente hijos relativamente talentosos.
El mérito no garantiza, aunque facilita, altas tasas de movilidad intergeneracional. Es una condición en suma necesaria, pero no suficiente para la movilidad. Finalmente, una nota empírica sobre el punto, y aquí tenemos una distancia, yo creo. Nuestro material nos indica preliminarmente que en el Chile actual las apelaciones normativas al mérito como base para establecer criterios de justicia distributiva tienden a reducir el mérito casi exclusivamente a la componente de esfuerzo. Más allá del origen socioeconómico es el esfuerzo, el sudor de la frente, el quemarse las pestañas, el matarse estudiando, el viajar 3 horas en micro todos los días, las largas jornadas en el trabajo o en el estudio, lo que sustenta las demandas de recompensa, mucho más que las cuotas de talento desplegadas. Las apelaciones al talento existen, pero son menos estables y se muestran vulnerables a la crítica de falta de esfuerzo. Alguien que tiene talento pero no se esfuerza es sancionado. Esta reducción del mérito a esfuerzo parece independiente del nivel socioeconómico y educacional de quien contesta, aunque se despliega de manera diferencial. Si para el grupo alto, los profesionales en particular, la demanda de mayores salarios, por ejemplo, se traduce en una demanda, vuelvo atrás. Si para el grupo alto, para los profesionales, se traduce en una demanda de recompensa a las credenciales educativas, en el resto de los grupos se operacionalizan demandas de recompensa ante lo arduo del trabajo realizado. Cierro mi primer punto. Segundo punto, relacionado. El material empírico que hemos generado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos muestra preliminarmente que el discurso normativo del mérito interactúa de manera más o menos permanente y más o menos inseparable con otros 2 criterios normativos. Por una parte, el criterio de necesidad, la noción de que las recompensas al esfuerzo deben facilitar recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas. El problema no es, en este caso, la diferencia de ingresos, que en muchos casos el discurso normativo justifica o al menos no condena, sino la imposibilidad de sostener la propia vida. El criterio normativo de necesidad pone así, o parece poner, un piso a la operación del criterio meritocrático. Nadie que trabaje merece ganar menos que un piso socialmente acordado. Ese piso casualmente parece ser de 400.000 pesos hoy día en Chile. Si uno pregunta cuál debiese ser el salario mínimo, a lo largo de la escala socioeconómica, a lo largo de la escala de educación y a lo largo de categorías de clase ocupacional, la mediana de la respuesta son 400.000 pesos, que coincide con lo planteado, por ejemplo, por Monseñor Goig en marzo, a propósito del salario ético, y además coincide con la línea de pobreza para un hogar de 4 personas en la última CACEN. Ese es como parece ser el piso. Se demanda en breve menos vulnerabilidad, siempre que no se anulen las diferencias que los diferenciales de esfuerzo justifican. En ese sentido, en principio, mérito y universalismo de políticas públicas, por ejemplo, no necesariamente se contraponen, porque las políticas públicas se hacen cargo de este piso. Por otra parte, el criterio del mérito interactúa con el criterio del buen trato. Hoy existe una demanda intensa por una horizontalidad en el trato social. Aquí la referencia es Katia Araujo y Danilo Martuchelli. Todos somos iguales en dignidad y derechos y no hay diferencia socioeconómica que justifique pasar en la interacción por sobre esta igualdad de dignidades. En ese sentido, los bajos salarios son leídos no solo como recompensas más o menos adecuadas al propio mérito, sino potencialmente como afrentas a la dignidad. Se habla de sueldos indignos. Se leen como maltrato. Si el bajo salario, que es una característica estructural del mercado laboral chileno, es leído además como una falta de reconocimiento al mérito, la afrenta es doble. No solo es un sueldo indigno, sino que es además menos de lo que merezco porque no se reconoce mi esfuerzo. Estos 3 criterios normativos, mérito, necesidad y trato, aparecen en nuestro material como una tríada, una trenza muy apretada en el discurso, tanto en las entrevistas biográficas como en los grupos de discusión. Hay un cuarto criterio que aparece en la literatura, particularmente en la literatura francesa, que es el criterio de solidaridad, entendida como búsqueda del bien común, pero no me voy a meter en eso porque además no aparece en el material. Tercer punto, de 3. Un par de reflexiones respecto de cómo se despliega el discurso del mérito en nuestro material. El discurso del mérito se despliega entonces de más de una manera, eso es lo que anticipa esta frase. Primero, el discurso del mérito se utiliza para estructurar los relatos sobre la propia biografía, desde una perspectiva eminentemente individual.
Las historias personales se suelen elaborar en torno a la importancia del esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de no dejarse tentar por las recompensas fáciles. Esto ya se ha elaborado intergeneracionalmente entre las clases medias consolidadas y las clases medias altas a partir de la historia de los padres o de los abuelos. Yo nací en una buena posición y me he mantenido ahí, pero mi padre o mi abuelo partió de abajo y a punta de esfuerzo y mérito llegó arriba y permitió que yo partiera ahí. O bien, a partir de se elaboran intrageneracionalmente entre aquellos con movilidad ascendente a partir de la propia posición comparada con la posición de partida en la infancia o juventud. Este mismo discurso biográfico se utiliza para estigmatizar a aquellos que no lograron salir de la situación de pobreza, subrayando la falta de esfuerzo, de voluntad, de visión de aquellos que, entre comillas, se quedaron pegados. Es una meritocracia que se muestra individualista y estigmatizante, que apunta a una noción de desigualdad merecida, que celebra la diferenciación, incluso la desigualdad, cuando es el mérito el que la funda. Por otra parte, sin embargo, el discurso del mérito se enarbola también como una crítica social, siempre que es utilizado para contrastar un horizonte normativo de igualdad de oportunidades y acceso con los privilegios y actitudes de los grupos altos, quienes están, entre comillas, asegurados en sus posiciones, a las cuales no se puede acceder desde abajo, por más esfuerzo y talento que se despliegue. Es también una herramienta para criticar el uso del pituto, que se percibe universal, y el uso de los apellidos y de la comillas cuna de oro de parte de los ricos, lo que les permite, especialmente a los jóvenes de estos grupos, saltarse la fila de aquellos que llevan esperando años a que se les reconozca su esfuerzo. Se utiliza también para elaborar una crítica profunda y muy aguda a la figura de los políticos, y de eso podemos hablar en la discusión si quieren. Esta meritocracia crítica permite fundar una demanda social no ya desde la identidad colectiva ligada a una posición estable, sino eminentemente desde una biografía individual organizada en torno a la idea de movilidad. Y aquí las referencias son los Rosanvallon y Duvet, que son un par de autores franceses. Nuestra evidencia es consistente con lo que ellos plantean. Finalmente, y pese a estas trabas detectadas en la realidad social, el fuerte arraigo del discurso meritocrático en las credenciales educativas permite poner un horizonte realista y alcanzable a las crecientes expectativas de movilidad social. Particularmente este horizonte se pone en la figura del profesional. Todos queremos llegar a ser profesionales y los que admiten que ya no lo fueron por circunstancias de la vida ponen sus esperanzas en los hijos o incluso, si los hijos no cumplen, en los nietos. Esta meritocracia credencialista dota de una fuerte legitimación a la desigualdad observada. Está bien que los profesionales ganen más, incluso mucho más que quienes no son profesionales, porque se esforzaron para llegar a serlo, con independencia incluso de su origen. Y todos, especialmente los hijos, pueden llegar a serlo. Es una presuposición normativa de cómo funciona el mundo, pero que se sustenta en la experiencia doble, primero, de que la mayoría de la población tiene una baja educación y malos salarios, a la vez que las nuevas generaciones más educadas ganan más que sus padres o sus abuelos. Esta meritocracia credencialista refuerza la idea de la meritocracia individualista y estigmatizante, el que no lo logra es porque no quiere, a la vez que choca con el criterio de realidad de la meritocracia crítica, porque denuncia que todos podemos llegar a ser profesionales, pero hay profesionales y profesionales, y el ascenso tiene un techo, que es el piso de la clase más rica. El resto son digresiones normativas, pero solo quiero apuntar finalmente que la discusión normativa me lleva a decir que modificar los criterios de asignación de personas a posiciones sociales, o sea, los sistemas de estratificación social, parece más fácil que modificar la estructura de recompensas de dichas posiciones. Estructuras que se suelen considerar en nuestros estudios como exógenas, como dadas. El mérito como criterio normativo es, en otras palabras, un hecho social que parece más modificable que la estructura social misma, por lo que bien vale el esfuerzo de intentar entenderlo en su estructura y en sus consecuencias.